Hola gente, en el video anterior les mostré que el COVID-19 permanecerá con nosotros una buena cantidad de tiempo más. También les mostré que los síntomas de estas nuevas variantes son cada vez más leves al punto de ser como los de un resfrío común. Eso sí, son más contagiosas. Recuerdo las palabras de un ex ministro de Salud que insinuaba que algo así ocurriría. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Sí, tal vez no fueron las palabras más adecuadas en ese momento. Nos burlábamos de eso. Pero hay que decirlo, el tiempo le dio la razón. En ese momento yo me había figurado lo que quería decir realmente con eso de buena persona. Aunque para ese entonces era más una conjetura que el virus se volvería más benigno, no un hecho. Ahora es una realidad. El enlace a la entrevista completa se las dejo acá abajo en la descripción de este video. Los síntomas y secuelas del contagio han quedado bastante documentados. Pero hay que mencionar que hubo reportes de síntomas y secuelas bastante inusuales. En este video haré una síntesis de los síntomas y secuelas más comúnmente reportados. Pero también haré un énfasis en aquellos síntomas y secuelas que fueron, digamos, más extraños. Sin más preámbulos, aquí vamos. Hay que iniciar esto dejando en claro de que no todas las personas experimentan los mismos síntomas, incluso tratándose del mismo patógeno. Defínase como patógeno aquella entidad que puede causar una enfermedad, que es una alteración en el estado de salud. Dicha enfermedad tiene síntomas característicos que pueden ser semejantes a otra enfermedad. Dicho eso, síntoma y enfermedad no son lo mismo. Un síntoma es algo que una persona siente o experimenta y que tal vez indique una enfermedad o afección. Los síntomas solo los puede notificar la persona que los presenta. No los observa el proveedor de atención de salud, llámese doctor. Y no se manifiestan en los exámenes médicos. Algunos ejemplos de síntomas son dolor, náuseas, fatiga, ansiedad. Por lo tanto, se trata de algo subjetivo, al contrario de los signos, que son manifestaciones observables y objetivas, como fiebre, sarpullido, color anormal de la piel, todo lo que puede observarse en un examen médico. Bien, era necesaria hacer esa diferencia porque al tratar de síntomas reportados, nos enfrentamos a distintas percepciones que distintas personas indican. Una enfermedad suele presentar síntomas y signos que son muy característicos, de forma que cuando el médico los conoce, está en condiciones de diagnosticar una enfermedad, o decir de lo que se trata con mayor probabilidad. En el caso del COVID, los síntomas comúnmente reportados son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente de olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarrea. Como verán, estos síntomas se pueden confundir fácilmente con otra enfermedad respiratoria, como por ejemplo la influenza, o incluso un resfrío común. Todo depende. Recuerden, los síntomas son subjetivos, por lo que su declaración depende de la persona. Si acaso una persona tenía sus defensas débiles, alguna condición previa, o recibió una mayor carga del patógeno, es muy probable que reporte todos los síntomas anteriores, o la gran mayoría. Mientras que otra persona expuesta al mismo patógeno, pero que haya tenido sus defensas más fortalecidas, no haya tenido alguna otra condición previa, y o incluso haya tenido todas sus vacunas al día, sentirá muy pocos síntomas o quizás sea asintomática. Recuerden que en plena pandemia se detectaba la presencia de COVID-19 en personas que eran asintomáticas. Y aún puede pasar, y no solamente con COVID, sino con otras enfermedades también. Quizás se estarán preguntando cómo a una persona asintomática le podían detectar el COVID si no presentaba molestias. Solo por casualidad. De acuerdo, en realidad sí había un motivo, que usualmente era sospecha de contagio.
Créanme, sé de lo que hablo. Ya viví algo parecido. Un colegio tuvo que suspender su apertura luego de confirmar el contagio de 12 profesores. Mi contagio fue confirmado un día viernes, pero empecé a sentir las molestias un día martes de esa semana. Entonces, ¿por qué no me hice el examen antes? La verdad de las cosas es que las molestias que sentía eran tan leves que nunca jamás sospeché que se trataba del COVID. Asumí malamente que se trataba de un resfrío bastante sencillo. Conforme pasaron los días me empecé a sentir peor y bueno, ya saben cómo terminó esa historia. Conozco gente que de hecho fue asintomática. Quién sabe a cuánta gente contagiaron sin querer. Como siempre, abajo en la descripción del video les dejo las referencias, entre esas unas páginas de la CDC que les van a mostrar a ustedes las diferencias y las semejanzas que existen entre los síntomas del COVID con otras enfermedades respiratorias. Finalmente, para corroborar el patógeno que está provocando una enfermedad, se deben hacer diferentes pruebas y exámenes que tienen por función confirmar o descartar la presencia de cierto patógeno. Solo reportar los síntomas no basta para confirmar la presencia de un patógeno, pero sí se pueden hacer aproximaciones que suelen ser bastante acertadas. Para confirmar la presencia de COVID se hacen pruebas de PCR y antígenos. El PCR es más sensible, pero se demora más, mientras que el de antígenos es más rápido, pero es menos sensible. Por lo mismo, si se hace el test de antígenos, se suele confirmar con el de PCR. Es que a veces los exámenes pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Pero durante y después de la pandemia hubo casos en los que se reportaron síntomas extraños a los esperados. ¿Cuáles eran esos? Lesiones en la piel, como erupciones. Líneas extrañas en las uñas, como las de Biot, leuconiquía estriada y tal vez un patrón de media luna roja. Caída de cabello. Pérdida de audición, recuperada en la mayoría de los casos. Tinnitus, que es una sensación constante de zumbido en el oído. Pérdida de olfato, también recuperada en la mayoría de los casos. Hay que comentar que la pérdida de olfato ya había sido mostrada como un síntoma típico del COVID, pero en algunos sitios aparece como un síntoma extraño. También se pudieron observar problemas digestivos, como diarrea, náuseas, vómitos, disminución del apetito. Hiperglicemia, que es un elevado nivel de glucosa en la sangre. Miocarditis, que es una inflamación al corazón. No se conoce la causa real de estos síntomas inusuales. Se piensa que puede ser por estrés asociado a la enfermedad, exceso de citoquinas debido a las reacciones de inflamación, o incluso alteración de capilares que alteró el flujo sanguíneo en ciertos órganos y obviamente eso les alteró las funciones. Hay que mencionar que los síntomas anteriormente descritos no son propios del COVID. La razón de por qué se asociaron a la infección por COVID fue que hubo pacientes con la infección confirmada que describieron estos síntomas. Ahora, cuando el organismo logra eliminar el patógeno, el paciente puede tener una recuperación completa, o a veces pueden quedar algunas secuelas. Definiendo como secuela cualquier efecto residual que haya quedado después de una enfermedad, lesión o algún daño psicológico. Puede ser un corte que deja una cicatriz, una lesión cerebral que deja con inmovilización una cierta parte del cuerpo, o el llamado trastorno de estrés postraumático. En el caso del COVID-19, las secuelas mayormente reportadas, también llamadas síndrome post-COVID, fueron síntomas generales como fatiga y fiebre, síntomas respiratorios como dificultad para respirar y tos, síntomas cardíacos como dolor torácico y palpitaciones, síntomas neurológicos como dificultad para pensar y concentrarse, dolores de cabeza y problemas para dormir, síntomas digestivos como diarrea y dolor de estómago. De acuerdo, son descritos como síntomas, pero estos son los que vienen después de haber padecido el COVID, no durante. ¿Por qué estas secuelas ocurren en algunas personas y otras no? Gran misterio, no se conocen las razones exactas. En algunos casos, los patógenos terminan haciendo más daños de los que se esperaban. Y el tratamiento se complica debido a las infecciones preexistentes u oportunistas. Esas últimas son las que infectan cuando una persona recién está saliendo de una infección previa.
Por eso se llaman oportunistas. Hay que destacar que estas secuelas solo se ven en el 10 a 20% de los casos, según datos de la OMS, pero no se puede anticipar quiénes pueden tener secuelas. Eso sí, personas con este síndrome post-COVID no son contagiosas. Al igual que como ocurrió con los síntomas, también se reportaron secuelas que fueron bastante extrañas, pero asociadas de todas formas a la infección por COVID. Una de esas secuelas poco usuales han sido las afecciones oculares como conjuntivitis. Otras consecuencias reportadas son vasculares, como tendencia a formar coágulos. Y otra quizás más preocupante tiene que ver con estudios de la Universidad de Oxford, que muestran secuelas cerebrales como una leve reducción de materia gris. En este video te contamos los principales hallazgos de esta investigación y cuáles son sus limitantes. Los científicos encontraron un vínculo entre personas infectadas con COVID y cambios en el cerebro. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Pues el experimento consistió en someter a 785 voluntarios de entre 51 y 81 años a 2 escáneres cerebrales con aproximadamente 3 años de diferencia. En el periodo intermedio entre los 2 escáneres, 401 pacientes dieron positivo por coronavirus, el 96% con infecciones leves. Los otros 384 participantes que no se habían infectado con coronavirus pasaron a formar parte del grupo de control. Los investigadores hallaron diferencias significativas en las resonancias magnéticas. El hallazgo más importante es que la pérdida de materia gris en los infectados por COVID-19 es generalizada, pero los investigadores aclaran que no se sabe si estos cambios son permanentes y enfatizan en que el cerebro tiene la capacidad de recuperarse. Los investigadores también descubrieron que las áreas más afectadas son las relacionadas con el olfato y la memoria. En paralelo a la segunda resonancia, los voluntarios tuvieron que realizar una serie de pruebas cognitivas. Allí encontraron que las personas que se habían recuperado recientemente de COVID tenían un poco más de dificultad para realizar tareas mentales complejas. Gwenaëlle Duo, la principal investigadora del estudio, dijo que esto podría sugerir debilidad en la capacidad de atención, velocidad de procesamiento y otras habilidades cognitivas. Pero también es importante señalar que el estudio, como todos, tiene sus limitantes y deja preguntas sin responder. La primera es que aún no se puede establecer con los datos y las investigaciones que hay una relación causa-efecto entre infectarse de COVID y presentar cambios en el cerebro. Estamos hablando por el momento solo de una asociación. Por otra parte, los investigadores todavía no saben si estos cambios son permanentes. Y otra secuela que no puede quedar de lado son las psicológicas. Después de todo, estuvimos confinados mucho tiempo. Ese aislamiento terminó por afectar a unos más que a otros. Y cuando pudimos salir del confinamiento, algunos empezaron a mostrar temor de salir. Los enlaces para que puedan ver estos reportajes completos se los dejo ahí en la descripción de este video. En resumen, todas las enfermedades presentan sus característicos signos y síntomas. El COVID no fue la excepción. Al ser una enfermedad reciente, aún sigue en investigación. Y pueden aparecer síntomas que aún no han sido caracterizados. Como enfermedad reciente, todavía se siguen observando las secuelas que ha dejado en algunas personas, tanto físicas como psicológicas. La adecuada investigación sigue siendo clave para entender los efectos que puede provocar este virus, tanto a corto como a largo plazo. En el siguiente video haré un fact-checking sobre ciertas noticias publicadas del COVID. ¡Hasta la próxima!